Bienvenidos y bienvenidas a Los Minutos de la Basura. Muy buenas, gente, Daniel Lozano al aparato, also known as Blogzano en los estrechos y reducidos círculos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a este podcast que es Los Minutos de Basura, este pequeño rescoldo de las ideas que quiero plasmar o esos temas de los que comentar algo. Me prometí a mí mismo que este sería un podcast para comentar temas variados, pero la actualidad manda, y la actualidad que manda es la del baloncesto, más en concreto la de la NBA, porque tras haber hablado en mi primer podcast de cómo podían quedar esas plazas para los playoffs, ayer mismo, esta madrugada, ha terminado la última jornada de liga regular y los equipos de la NBA ya han quedado en sus plazas definidas para lo que ha sido una temporada regular de las más interesantes de los últimos tiempos en cuanto a la efectividad, sobre todo ofensiva, de los conjuntos en esta nueva cascada del baloncesto, en tanto en cuanto a cómo se juega el triple, el juego exterior, ese intentar que la eficiencia ofensiva sea lo que defina a cada uno de los conjuntos, donde las defensas parecen importar menos y donde las permisiones arbitrales también son menores en cuanto a unas defensas duras, lo cual al final pues favorece unos marcadores que no se veían en la NBA desde hace muchos años. Pero bueno, el tema de hoy, el tema que nos ocupa, es hablar de cómo han quedado esas plazas para los playoffs en ambas conferencias, qué encuentros nos va a deparar la primera ronda de playoffs y hablar un poquito de todo, incluso dando mis opiniones sobre qué predicciones voy a tener yo en concreto hacia cada una de los enfrentamientos. Y por tomar un punto de partida, vamos a empezar en el este y en concreto con el enfrentamiento entre Milwaukee Bucks, primeros del este, contra Detroit Pistons, octavos en el este. Milwaukee, el mejor récord de la liga, único equipo que ha llegado a las 60 victorias esta temporada, un equipo sólido a más no poder, un equipo en el que ya comenté en el anterior podcast, tanto Mike Budenholzer dándole las llaves del equipo a Giannis Antetokounmpo como la respuesta del propio Antetokounmpo ante tamaña responsabilidad han dado sus frutos. Tenemos a los dos candidatos probablemente más fuertes, tanto al entrenador del año como al mejor jugador de la temporada, y bien que se lo merecen, bien que se lo han ganado. Pero Milwaukee no es solo Giannis, ya lo comentábamos anteriormente. Está compensadísimo este conjunto, un conjunto cuyo hándicap para estos playoffs probablemente sea la inexperiencia. El año pasado llegaron a primera ronda donde cayeron contra Boston Celtics. Se esperaba de hecho que con las bajas de los Celtics Milwaukee pudiese pasar a las semifinales de conferencia, pero finalmente cayeron por la mínima, realmente con tanteos muy parejos, un partido que llegó a ir a la prórroga con un triple monumental y totalmente fuera de lo esperable, como fue el de Chris Middleton. Pero este año parece otra cosa. Milwaukee va a por todo, desde luego que es el candidato más fuerte del este, y todo lo que nos saque Milwaukee llega a la final puede ser una decepción, a pesar de, como ya decimos, que sea un equipo que tampoco tiene tanta experiencia en los playoffs. Hablaba de otros nombres en diferencia al de Giannis y al de Budenholzer. Chris Middleton, ya mencionado, probablemente uno de los
escoltas y de los jugadores más infravalorados de esta liga, un jugador que defiende muy bien, que tiene un rango de tiro asombrosamente amplio y que es un competidor nato. También hablamos anteriormente de Brook López y esa conversión a un pívot moderno que sigue pudiendo proteger la pintura, pero al mismo tiempo está siendo uno de los jugadores que más triples mete de la liga y con un porcentaje envidiable. Si echamos mano de los números, este Brook López ha conseguido unos números que nadie veía en cuanto a tapones y triples. No se veía tantos tapones y tantos triples en una sola temporada en un jugador nunca. Es un prototipo de pívot que jamás se podría haber esperado hace 5, 10 y no digamos 20 años. En concreto en Milwaukee también hay que destacar la labor de Eric Bledsoe, un jugador que estaba llamado a aparecer en un equipo grande tantos años, primero a la sombra de Chris Paul en Clippers, después en Phoenix, perdido en ese conjunto que es el de los hombres de Arizona, que sigue sin levantar cabeza. Un base muy sólido en ambos lados de la cancha y que ha tenido grandísimas actuaciones individuales esta temporada. Luego también cabe esperar mucho de él. Después en el fondo de armario, gente esperada como Ersan Ilyasova, otros no tan esperados como el rookie DJ Wilson y por ahí pululan, como ya comentamos anteriormente en el otro podcast, Nikola Mirotic, que se espera que se recuperará para los playoffs, otro tirador más a añadir con el que rodear a Giannis Antetokounmpo de opciones y Pau Gasol, del que ya sabemos una lesión que le va a tener en teoría bastante tiempo fuera de las pistas, un esguince de tobillo si no me equivoco, aunque tampoco cuando estaba sano tenía suficiente hueco en la rotación. El rival al otro lado, los Detroit Pistons, unos Pistons que ocupan la última plaza metiéndose in extremis en el último momento en estos playoffs, unos Pistons que siguen de la mano de Dwayne Casey, temporada la verdad meritoria, la de Casey en un conjunto tan dubitativo como son estos Detroit Pistons. Haber llegado a los playoffs ya es suficiente premio para ellos estar ahí, y liderados por supuesto por un Blake Griffin que no ha jugado los últimos partidos. Y vaya si lo han notado los Pistons, sufriendo contra dos equipos menores, haciendo una tremenda remontada en el penúltimo partido, ganando hoy a los New York Knicks. Hay que destacar a Blake Griffin como también a Andre Drummond, aunque con dudas igual que el resto del conjunto con respecto a su rendimiento. Se sigue esperando mucho más de un jugador que estaba llamado a dominar la NBA, incuestionable su dominio en rebotes, pero se esperaba un mayor impacto en ambos lados de la pista de este Andre Drummond. Otros jugadores como Reggie Jackson en la dirección de juego, también otro jugador capaz de lo mejor y de lo peor, un base más anotador y explosivo que buen distribuidor. Jugadores como Luke Kennard sorprendiendo con su zurda de oro desde el banquillo, un grandísimo tirador y un enorme triplista. Pero los Pistons está claro que han tocado el techo de esta temporada. Mucha sorpresa sería que arañasen algo en esta primera ronda. Y si echamos manos de los números, no suele servir de mucho esto, pero sí puede dar una idea orientativa, es el marcador entre ambos conjuntos. En liga regular, cómo han sido los partidos entre estos dos equipos en lo que han sido los 82 partidos de temporada regular. Pues el balance es inmejorable para los Milwaukee Bucks, que hacen un sweep, han ganado los 4 partidos que han jugado de liga regular contra Detroit Pistons, unos Pistons que, como decimos, pues efectivamente, si ya parten con pocas opciones, pues teniendo esto en cuenta, se espera mucho menos de ellos. Para mí va a ser uno de los sweeps casi seguro de esta primera ronda. Doy un 4-0 para Milwaukee, que pasará a semifinales de conferencia, y todo lo que no sea eso, incluso una victoria que arañe los Detroit Pistons, ya sería una sorpresa mayúscula. Viajamos ahora a Canadá, viajamos a Toronto, segunda plaza para los Raptors, que se enfrentan contra el séptimo en el este Orlando Magic, una de las grandísimas sorpresas de esta conferencia este.
58 victorias, 24 derrotas de Toronto, segundo mejor equipo de la temporada en general. Orlando Magic 42 victorias, 40 derrotas. Grandes partidos, sobre todo en esta segunda mitad de temporada. A Orlando nadie les daba en playoffs y ahí están. Orlando igualmente un equipo que ya tiene todo ganado, que ya ha llegado probablemente al techo o a lo máximo que se les hubiese ocurrido pensar, y Toronto al contrario, han llegado donde se esperaba. De aquí en adelante empieza su verdadera temporada, porque de Toronto se espera todo, se espera la gloria, y más de un conjunto como unos Raptors que arrastran tantas temporadas, sobre todo con el dúo Kyle Lowry y DeMar DeRozan, en las que prometía mucho en liga regular, pero después en los playoffs eran incapaces de refrendar eso que habían demostrado. Estos Raptors ahora mismo, sin DeMar DeRozan, el líder total en ambos lados de la cancha, el líder espiritual de estos Raptors es Kawhi Leonard, un jugador magnífico, un jugador que daba dudas el año pasado cuando estuvo lesionado la práctica totalidad del curso, cuando no quería jugar con San Antonio Spurs porque se quería marchar, y la gente se preguntaba, a lo mejor es que ya no es aquel Kawhi Leonard que nos maravilló en las finales siendo el MVP de los San Antonio Spurs. Nada más lejos de la realidad. Se confirma de nuevo Kawhi Leonard como no solo uno de los aleros, sino uno de los jugadores más determinantes en ambos lados de la pista de esta temporada, y por supuesto un candidato firme al mejor defensor del año, como casi todos los años en los que juegue al 90 o 100%, como es el caso de esta temporada. Más nombres en Toronto. Por supuesto, hay que hablar de Kyle Lowry. Kyle Lowry, un año en el que se ha dedicado más a distribuir, se ha dedicado a no llevar tanto el peso ofensivo que sí llevaba con DeMar DeRozan, pero esto no es solo gracias a Kawhi Leonard, sino al gran conjunto que tienen montados los Raptors en torno a Kawhi Leonard. Gente como Danny Green, que también llegó desde San Antonio en ese pack con Kawhi Leonard, que a cambio recibieron los Spurs a DeMar DeRozan. Danny Green, un tirador y un defensor excelente, no cabe otra. Otros jugadores como Pascal Siakam, dedicábamos unas pequeñas pinceladas de él el otro día, máximo candidato al jugador más mejorado, parece otro hombre, exponencial su aumento en minutos, en puntos, rebotes y en importancia, en definitiva, un jugador capaz de hacer cualquier cosa que se le pida en la cancha, y un tipo que le hemos visto incluso en momentos en los que o Kawhi no estaba o no cogía el mando, de llevar él ese mando. Una temporada terriblemente buena, la de Pascal Siakam. En el puesto de pívot, claro está, Marc Gasol, ya hablábamos de él, haciendo los números más discretos de su carrera, pero trabajando para el equipo, fundamentalmente defensivamente, siendo ese eje de la defensa y también siendo el eje en el ataque, sobre todo a la hora de distribuir, junto con Kyle Lowry. Jugadores luego de banquillo muy aprovechables, Nick Powell y otros más que, la verdad, conforman en Toronto un conjunto que, repito una vez más, aspira a todo. Después vamos a ver que en Orlando Nikola Vucevic, por supuesto, es el jugador al que van a seguir los focos en Orlando. Ha sido el líder toda la campaña, toda la temporada, y lo va a seguir siendo en esta ronda de playoffs. Ya decíamos que este conjunto pues no tiene nada que perder, va a jugar totalmente relajados. Steve Clifford, la verdad que hay que reconocerle como entrenador su grandísima labor. No hemos hablado, por cierto, de Nick Nurse, el entrenador de Toronto, un hombre prácticamente desconocido que ha llevado a Toronto a la gloria. Veremos a ver qué pasa en playoffs, pero hablábamos ahora de Clifford. Clifford ha hecho una campaña monumental desde el banquillo, rodeando a Vucevic pues de la lista de fieles, nadie tampoco inhabitual, nadie inesperado con respecto a otras campañas, pero jugadores que han elevado exponencialmente su rendimiento.
especialmente Terrence Ross, a nivel de microondas desde el banquillo, un tirador muy fiable, la verdad, para sorpresa de todos, y un jugador explosivo, muy del estilo de Will Barton en Denver Nuggets. También cabe destacar a Aaron Gordon, un jugador del que se sigue, no obstante, esperando más de lo que ha ofrecido esta temporada y la anterior. Aquel jugador que nos deslumbró en el concurso de mates, el mejor de los más recientes que hemos tenido, perdiendo la final contra Zach LaVine. Orlando, en definitiva, un equipo que va a jugar sin prisas, va a jugar sin nada que perder y podría dar alguna sorpresilla. De hecho, si echamos manos de los encuentros en temporada regular, tenemos un balance de 2-2, es decir, 2 victorias de Toronto, otras 2 para Orlando. Como decía antes, esto no tiene por qué ser indicativo de nada. Probablemente Orlando yo creo que arañe algo, no es tanto como el caso de Detroit que comentaba antes, y para mí esta serie al menos se va a llevar un 4-1 a favor, por supuesto, de los Toronto Raptors. 5 seconds remaining. Butler looks like he's going for the win. Butler heaves and hits with 4/10 of a second remaining. Y de Canadá viajamos ahora a la ciudad donde se firmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Qué importante es esa ciudad, Filadelfia, y qué representativo es ese equipo, los Philadelphia 76ers, un equipo que desde aquella época de Allen Iverson siempre ha gustado mucho a la afición, aunque tiene, por supuesto, historia anterior a todo esto, todo hay que decirlo, un equipo por el que han pasado Julius Erving, Moses Malone, pero vamos a la actualidad. Filadelfia ronda tercero con 51 victorias, 31 derrotas. Sexto, Brooklyn Nets, ese equipo, esa suerte de sorpresa que nadie veía venir, 42 victorias, 40 derrotas. Hablemos primero de Philadelphia 76ers, un equipo por supuesto liderado por Joel Embiid, un equipo marcado por los traspasos. Un traspaso inicial a los primeros compases de temporada en el cual Dario Saric y Robert Covington, fundamentalmente, más alguna rondilla de draft por ahí suelta, viajan a Minnesota para que aquel incendiario Jimmy Butler, aquel hombre que decía como el Kun Agüero aquel último año del Atleti, me quiero ir, pues exactamente eso decía Jimmy Butler en cada rueda de prensa, en cada partido, y finalmente lo consiguió y marchó a Filadelfia, desde luego un proyecto al menos de presente y probablemente de un futuro cercano mucho más atractivo, y en el que sus estrellas, aunque siendo estrellas jóvenes, Ben Simmons y sobre todo Joel Embiid, no carecían de esa indolencia, de esa frialdad que Karl Anthony Towns y Andrew Wiggins mostraban en Minnesota. Fundamentalmente un Joel Embiid que, ya decimos, es la estrella total y absoluta de estos Sixers dentro de la cancha, pero también fuera de ella, con esa personalidad arrolladora, con ese trash talking, con esa capacidad de rendir en ambos lados, de meterte un triple, a la siguiente un tapón, a la siguiente machacar el aro con fuerza y sin que te des cuenta que el partido se haya ido de madre y Filadelfia lo tenga en su mano gracias a él. Pero hablábamos de Jimmy Butler, un jugador igual en ambos lados de la cancha, muy aprovechable, sobre todo un jugador que no vas a poder decir que no haya dado el 100% o el 200%, porque es un competidor nato y tiene aquí la posibilidad en Filadelfia. Comenzó muy bien su andadura, incluso con algún game winner en algún partido de los primeros que jugó. Se ha apagado un poco ese fuego, pero sigue siendo un jugador esencial Jimmy Butler, como lo es por supuesto Ben Simmons. Precisamente un jugador más indolente, más acaracterial, ¿no? Un jugador pues que deja un poco más frío, pero que es un talento innato. Rodeando a estas 3 estrellazas, Brett Brown, el entrenador, que mucho aguantó en los malos años de Filadelfia y ahora está viendo esos brotes verdes, pues jugadores de la talla de J.J. Redick, por supuesto, Tobias Harris, el segundo gran traspaso de estos Philadelphia 76, es un talentazo ofensivo que llegó desde los Clippers prácticamente a cambio de casi nada,
y jugadores de banquillo de la talla de Boban Marjanovic, ¿quién no querría un pívot suplente como Boban Marjanovic, que además es uno de estos glue guys, de un tipo pegamento, de los que hacen piña, de los que generan buen rollo para sus compañeros. No obstante, Filadelfia siempre da la sensación esta temporada de que es un equipo, como ya dije en el anterior podcast, capaz de todo, de ganar pero también de perder de forma estrepitosa. Precisamente eso es lo que le puede jugar un poco en contra en estos playoffs, esa irregularidad, ese no saber muy bien qué esperar de ellos. Y en el otro lado les esperan los Brooklyn Nets, el otro equipo que tan locos han estado los playoffs en el este, sobre todo en la parte baja, que ya encontrarse aquí en esta situación, con este premio que es llegar a los playoffs, les vale de todo y les hace ya creer en cualquier cosa. No obstante, los Brooklyn Nets, aunque van a jugar sin presiones, yo creo que se ven con opciones. Es otro equipo que si echamos mano de los encuentros en temporada regular, tenemos un empate, 2 victorias de Filadelfia por 2 de Brooklyn Nets. Y los Nets precisamente yo creo que son conscientes de la irregularidad de estos Sixers, pero no creo que los de Filadelfia dejen ir esta serie. Hay duelos que hay que ver sí o sí. Por supuesto, si hay que ver a alguien es a D'Angelo Russell, un jugador que, como el partido esté en un momento tenso, en un momento en el que el tanteo esté en un suspiro, cuando quede poco tiempo en el electrónico, no va a dudar en dar cuenta de esa ice cold, esas ice veins, esas venas heladas, esa sangre fría que él tiene. Qué duelo más bonito, aunque no vaya a ser directo, el que puede tener con Joel Embiid si el partido está apretado. Por supuesto, luego ya jugadores que serían residuales en otros conjuntos, pero aquí están. Ya hablábamos el otro día de Joe Harris, un excelentísimo tirador, Jarrett Allen, un pivot que habrá que ver qué duelo, qué juego le da a Embiid, porque es un jugador conocido por no tener miedo de ir al contacto, no tener miedo de ir a taponar a un jugador que viene de cara a machacar. Ha sido protagonista de grandes tapones esta temporada, también de grandes facials, o recibiendo pósters, como se suele llamar allí, mates que te dejan hundido, mates que te hacen en la cara básicamente. Habrá que ver qué hace Jarrett Allen, como también los jugadores, el resto de jugadores de los Brooklyn Nets, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, que le olvidé el otro día, uno de los candidatos a mejor sexto hombre del año, que es capaz de dinamitar el partido desde el banquillo y meter grandes parciales desde ahí. Vamos a ver los Nets con Kenny Atkinson a los mandos, enorme temporada la suya. Mi predicción para esta serie, que creo que se va a llevar Filadelfia, pero no va a ser tan sencilla como en las anteriores y probablemente nos veamos, al menos esa es mi predicción, en un 4-2 a favor de los Sixers. Y de Filadelfia nos vamos ahora a Boston, los dos equipos más parejos, sin duda, de esta conferencia este. No podría ser de otra forma, por algo comparten casi plaza, cuarto y quinto, 49 victorias, 33 derrotas para los Celtics, 48 victorias, 34 derrotas para Indiana Pacers. Dos equipos muy ligados, no solo por historia, dos equipos míticos, muy de aficiones muy fieles. Hay que recordar, el general manager de Indiana es Larry Bird, una leyenda en Boston Celtics. Como digo, dos equipos que si estuviesen todos 100% sanos, habría una serie tremenda. Pero no es así y vamos a hablar de ello en escasos momentos. Primero, temporada de Boston, como decíamos, algo irregular, no por el que haya tenido un mal resultado, pero sí porque de Boston siempre se ha esperado que esté arriba, que sean los puntales del este, más aún cuando LeBron marchó hacia el oeste. No ha sido así, los Celtics han dado muchas dudas, pero aún así están en la pomada y quien les descarte para estos playoffs es que no tiene ni idea.
Hay que hablar de una baja reciente, la de Marcus Smart, del que se ha dicho, no sé cuán fiable era la información, que se puede perder incluso las 2 primeras rondas de playoffs si es que Boston las tuviera. Smart es un jugador esencial en el esquema de Boston, es el pegamento, el glue guy que mantiene unido a este conjunto, energía pura y dura, sobre todo defensivamente, un tío que va al 300% y que contagia a sus compañeros para dar el todo por el todo. El nombre propio, por supuesto, de Boston Celtics es el de Kyrie Irving, un jugador que en encuestas anónimas ha sido nombrado, no cabe de otra forma, por sus compañeros como el mejor playmaker, no el mejor crossover de la liga, el jugador con mejor manejo de balón, y es que es un placer visual verle jugar al baloncesto. Es increíble verle cómo regatea, cómo define, qué tiro tiene, qué clase. La temporada de Kyrie ha sido buenísima, no ha estado en la quiniela al MVP, pero no estaba muy lejos tampoco de los mejores de la liga. Si Boston está ahí es en gran parte por el gran rendimiento de Kyrie Irving. Habría que hablar también de Al Horford, que ha pegado un bajón considerable con respecto al año pasado, tanto en números como en sensaciones sobre todo, pero que es un jugador que, si hablábamos de Smart como hombre fundamental en el esquema de Boston, Al Horford lo es igual o más. Es un líder, probablemente sea el verdadero líder de estos Celtics, porque Kyrie Irving puede ser la estrella, pero el que les lidera, el que les lleva de la mano, el que les hace ser lo que son, probablemente sea Al Horford, que sin duda el dominicano representa lo que son estos Celtics que exudan verde y que sangran verde. Más nombres propios como Marcus Morris, el alero, del que hemos visto luces y sombras de esta campaña, un jugador capaz de anotar cuando más lo necesita el equipo y que también tiene un carácter fuerte y una capacidad de motivarse por encima de lo esperado. Gordon Hayward desde el banquillo, primera temporada tras aquella terrible lesión que le mantuvo fuera de las pistas todo el año pasado, con grandes partidos sobre todo en el tramo final de temporada, y que puede ser un valor añadido para estos Celtics de cara a aspirar fuerte. En el otro lado tenemos a los Pacers. Si hablábamos de bajas, la de Smart es importante para Boston, pero la de Víctor Oladipo para Indiana es esencial. Oladipo era los Pacers, Oladipo era el líder de estos Pacers, era la espada, el hombre que daba todo y sobre todo en ataque. No solo en ataque, también en defensa, un tipo que corre a todo rapidísimo, muy versátil, y esa lesión que ha tenido en los últimos 2 tercios de temporada, desde luego que ha hecho hincapié en las aspiraciones de los Pacers, unos Pacers que no obstante se han rehecho muy bien de eso, han aguantado el tipo. Están quintos y no por una fortuna, no porque el mundo les haya dado suerte, no. Los Pacers están quintos por méritos propios. Hablábamos de Bojan Bogdanovic, el croata, el alero que ha tomado el relevo ofensivo de Víctor Oladipo. Se notó mucho en el último encuentro entre Boston e Indiana que lograron parar a Bogdanovic porque era incapaz de encontrarse en ataque Indiana. Nombres propios como Darren Collinson, el base que ha estado yendo y viniendo, pero que cuando está el equipo lo nota. También Corey Joseph, su suplente, que tanto de titular como de suplente ha rendido muy muy bien, sobre todo de cara a distribuir el balón. Miles Turner, del que hablábamos el otro día, máximo taponador de la liga y con una buena mano, sobre todo para el triple frontal. Domantas Sabonis desde el banquillo, su homólogo titular, Tadeusz Young, un jugador de estos que pasa relativamente desapercibido, pero que está ahí para todo. Estos Pacers tienen gente, tienen jugadores y pueden dar algún sustillo, porque aunque tengan aparentemente todo perdido contra Boston, no hay más que echar mano de los resultados en temporada regular. 3 victorias para los Celtics, 1 para Indiana. A pesar de eso, creo que puede ser una serie muy disputada por
cómo están ambos conjuntos. Boston llega algo confiado ahora, llega con cierto boost de moral por los últimos partidos y en concreto por el último partido que han jugado contra Indiana, donde vapulearon 117-97, pero no creo que por mérito de Boston, donde quien brilló sobre todo fue un excelso Gordon Hayward, sino por demérito de Indiana, incapaces de anotar, sobre todo con la falta de los puntos de Bogdanović. He estado dando muchas vueltas a esta serie, creo, no estoy del todo convencido, si me preguntas un minuto después te diré otra cosa, creo que va a ganar Boston, eso me parece casi incuestionable, pero va a haber guerra. Me da a mí en la nariz que este va a ser el primer topetazo de los Celtics, van a ganar por la mínima con un 4-3. Draymond went to set the screen down to 3. Look how far they pushed him out. Curry down the lane for the lead. Y nos toca cambiarnos de conferencia, por supuesto. Tenemos que hablar de los primeros en el oeste, los Golden State Warriors, una temporada a la que han tenido, ya hemos dicho, jugando un poco a medio gas, pero están ahí primeros por méritos propios, lo queramos o no. Unos Warriors de los que ya dije en el primer podcast que dependen de ellos mismos para llegar donde están. Unos Warriors donde, si nos ponemos tiquismiquis, tienen al mejor tirador de la historia, Don Stephen Curry, no hay otro. O sea, si se retirase ahora mismo seguiría siendo el mejor tirador de la historia. Nadie ha tenido los registros de Curry y menos ha tenido esos registros con la locura de lanzamientos que ha realizado. Tienen probablemente al segundo mejor tirador de la historia. Esto puede ser más discutido, pero de Klay Thompson no se puede decir otra cosa de que no sea un magnífico tirador, que si no se habla tanto de él es por estar a la sombra del propio Curry. Y tienen probablemente, sin duda, al mejor anotador de la NBA ahora mismo, pero también uno de los mejores de la historia. Probablemente top 3 anotadores. Nadie ha visto un jugador anotar tan fácil con esas condiciones físicas como las que tiene Kevin Durant. Los Warriors, como siempre, rodeados de los habituales, ¿no? Draymond Green, ese gran boca chancla que les da la moral suficiente, el hombre que ejerce de líder sobre todo en el ámbito defensivo para llevar a estos Warriors, también probablemente el mejor distribuidor de juego que tienen. Gente como DeMarcus Cousins, del que ya hablamos el otro día, el flamante fichaje de verano, que todavía está ahí un poco al trantrán acostumbrándose al sistema de juego, probablemente porque no esté al 100% físicamente. Jugadores de banquillo, conocidos como no tanto, Sol Livingston, Andrei Iguodala, de los no tanto, pues Jonas Jerebko, por ejemplo. Quinn Cook tenemos de los habituales, un jugador que cuando no ha estado Curry ha sabido suplir bien su baja. Vamos a ver qué ocurre. Creo que la clave de estos Warriors, porque Curry, si está sano, y Durant también van a dar el callo. La clave de estos Warriors, lo que les puede hacer ganar sobrados, ganar convenciendo, es que Klay Thompson esté al nivel que se le espera. Es un jugador que es el segundo jugador de la historia que tiene 7 temporadas, ha cumplido este año la 7ª, con al menos 200 triples anotados. Por supuesto, el primero en ese ranking, el que le acompaña, es Stephen Curry. Los Warriors, como digo, aspiran a todo y se enfrentan Golden State Warriors 57 victorias, 25 derrotas, con Los Ángeles Clippers, octavos, 48 victorias, 34 derrotas. Unos Clippers que bastante moral han tenido de no dar por perdida la temporada, de tirar del carro a pesar de los numerosos traspasos, de parecer que podían tirar la temporada en cuanto a tanquear, en cuanto a dejar el resultado ir y ir a por el draft. Les ha dado igual, porque ahí están. Los Clippers ahora mismo son octavos, eso se lo llevan ya a su casa, no tienen nada que perder, van a jugar contra los Warriors, pero van a jugar contra un equipo que les ha ganado 3 de los 4 partidos que han jugado. 3 victorias, como digo, para los Warriors en liga regular frente a los Clippers, que solo han ganado un partido. Ese partido que han ganado no creo que vuelva a repetirse.
Los Clippers, ya digo, es un equipo que pueden sorprender, pero lo justo. No lo suficiente, pueden sorprender lo justo. Y los Warriors ya han aprendido, o esa es mi impresión con respecto a otros años. Han aprendido que se han llevado muchos sustos. Aquel 3-1 famoso de las finales que acabaron perdiendo contra Cleveland no hace demasiado tiempo. Algunas eliminatorias que deberían haber ganado fácil y tuvieron que remontar, como aquella contra Oklahoma hace más tiempo todavía. Estos jugadores yo creo que saben que en los playoffs puede pasar de todo, que no te puedes relajar. Llevan toda la temporada dejándose llevar, llevan toda la temporada desperdiciando grandísimas ventajas de puntos. En parte yo creo que porque les daba igual, no estaban jugando al todo por el todo. Han llegado donde querían llegar, a su momento de la temporada son los playoffs, es llegar a las finales, es ganar el título. Los Warriors no se van a dejar amilanar, o esa es la impresión que yo tengo. En los Clippers, nombres propios: Doc Rivers en la dirección técnica, por supuesto, Montrezl Harrell y Lou Williams, de los que hablábamos el otro día, desde el banquillo, Danilo Gallinari, el alero italiano, que se ha empezado a entonar sobre todo en estos últimos partidos. Los Clippers son un conjunto en el que por nombres no destaca nadie, pero están todos ahí. Algunos rookies venidos, por ejemplo, de Filadelfia, como Luke Shamet, lo están haciendo bastante bien. No obstante, y salvo sorpresa mayúscula, no pienso que los Clippers vayan a arañar ninguna victoria. Para mí, 4-0 a favor de Golden State. Jokic in the power. Here it goes. Got it. Y de Oakland y de San Francisco nos vamos a Denver, donde nos esperan los Nuggets con su gran temporada, 54 victorias, 28 derrotas, enfrentándose a San Antonio Spurs, 48 victorias, 34 derrotas. Denver Nuggets, liderados por un gran Nikola Jokic, enorme en todos los sentidos de la palabra. El serbio, tanto físicamente como en nivel de juego, uno de esos fofisanos, como le gusta decir a Guille, el comentarista de Movistar de NBA. Un hombre que es un point guard encerrado en un cuerpo de center, es decir, es un base encerrado en un cuerpo de pivot. Un hombre con ese tamaño, con esas condiciones, que tenga esa capacidad técnica, esa visión de juego, ese saber en qué momento dar el balón a sus compañeros y hacerles mejores, eso le hace especial. Es un jugador de esos que hay que ver sí o sí, y de su mano ha llevado al conjunto de Mike Malone, un técnico al que hay que reconocerle, pues precisamente eso, darle los mandos a Jokic. Recordemos, Jokic un número 41 de draft. Es tremendo la sorpresa que ha supuesto Nikola Jokic, que ya tenía buenas maneras el año pasado, pero se confirma, da un puñetazo sobre la mesa. Ha sonado de hecho incluso para el MVP Nikola Jokic, y no sin motivo. Acompañando a Jokic tenemos a gente como Jamal Murray, ese base anotador, más como un escolta, precisamente encaja muy bien en el sistema junto al propio Jokic, porque no necesitan un distribuidor, teniendo a Jokic distribuyendo, cogiendo los rebotes, pero también anotando, por supuesto. Más se está notando en este segundo tramo de temporada la faceta anotadora, reboteadora de Jokic que la distribuidora, en tanto en cuanto no se recuperan a nivel de puntos sus compañeros, y que no fluye tanto el balón, quizá porque los rivales les tienen más calados que al principio de temporada. Hablaba de Jamal Murray, como también tengo que hablar pues de gente como Gary Harris, el escolta, bajito, pero un defensor tremendo, un grandísimo anotador, con un rango de tiro muy amplio. Ya le vimos hacer un game winner estéticamente precioso a principio de temporada. Gente como Will Barton, del que hablaba anteriormente, un anotador terrible, un auténtico tren en cuanto ve un hueco para ir al aro o tirar. Por supuesto, Paul Millsap, el jugador que compensa precisamente a Jokic en donde más falla, que es en defensa, siendo un perro de presa. Paul Millsap, que además tiene un mérito terrible después de una lesión, después de haber sido un jugador estrella en Atlanta, porque
en aquellos famosos Atlanta Hawks de Mike Budenholzer era probablemente el mejor jugador, el máximo anotador, y ahora está aquí en Denver como de tapadillo, como haciendo lo que nadie quiere, un poco de fontanero, pero que seguro que cuando se le espere va a dar lo que se pida de él. Se compensa muy bien, como digo, con Nikola Jokic. Y en definitiva Denver Nuggets con un banquillo muy apañado y muy joven, en el que destacan sobre todo Monte Morris y Malik Beasley, esa pareja base escolta que tan buen resultado le ha dado Denver. El conjunto de Mike Malone que aspira prácticamente a todo, aunque le va a pesar, igual que a Milwaukee, pero de una forma todavía más severa, su inexperiencia en playoffs. Recordemos, Denver el año pasado se quedó a las puertas en favor de Minnesota Timberwolves, que fueron quienes pasaron finalmente a playoffs. Denver se quedó a las puertas de pasar. Este año entra como una excavadora, entra como un elefante en una cacharrería en los playoffs. Se espera mucho de ellos, pero es probable que esa inexperiencia, en cierto modo, porque los playoffs no son la temporada regular, les pueda pasar factura. Y qué peor equipo que enfrentarse contra el del entrenador más experimentado posible, el de Greg Popovich, que son los San Antonio Spurs. No obstante, los Spurs, que todos los años se dice que no van a llegar a playoffs desde que se han ido yendo sus estrellas de mayor nombre, cuando se fue Duncan, cuando se ha ido Ginobili y a su vez se ha ido Kawhi Leonard y a su vez se va Tony Parker, decimos no van a llegar, todos los años decimos que San Antonio no va a llegar y está ahí. San Antonio Spurs es un equipo donde destacan LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan, donde hay jugadores de los habituales como Patty Mills saliendo desde el banquillo, un conjunto que tenía grandes esperanzas en Dejounte Murray y ese base que tanto sorprendió el año pasado, pero que lamentablemente por lesión no ha podido contar ni un minuto esta temporada. Y Popovich ha vuelto a sacar el conejo de la chistera, sigue dando lecciones, sigue adaptándose al baloncesto que toque. Jugadores de los que nadie esperaría nada, como Bryn Forbes, jugadores como Jakob Poeltl, ese pívot que nadie quería, que en Toronto apenas contaba y probablemente se está compenetrando de hecho bastante bien con LaMarcus Aldridge en pista, los minutos que sale. San Antonio y Denver, estos dos equipos, aquí puede pasar un poco de todo. Yo creo que experiencia e inexperiencia van a pesar. En los playoffs las individualidades no pesan tanto como está el conjunto en general. Y pienso que además aquí, si echamos mano de los partidos de liga regular entre ambos, 2 victorias para Denver, 2 para San Antonio, la igualdad puede ser máxima y de hecho me parece que lo va a ser porque estamos ante los dos equipos probablemente de toda la liga regular más dependientes de jugar en su casa. Denver y San Antonio son los equipos que más han ganado en casa, pero que fuera de ella sufren. Por tanto, el equipo que gane fuera de casa, si es que alguno lo consigue, pienso que va a ser el que se lleve la serie y por tanto creo que esta serie se va a ir al 4-3, ni más ni menos, en favor, eso sí, de Denver Nuggets, que finalmente, en mi opinión, va a ser el que se lleve el enfrentamiento. Y de Denver viajamos a Portland. Portland, los Blazers, 53 victorias, 29 derrotas, terceros, enfrentándose a Oklahoma City, 49 victorias, 33 derrotas para los Thunder, que se han medio recuperado en este tramo final. No iban demasiado bien, creo que llevan un 5-0 en los últimos 5 partidos, que les ha hecho pasar de pensar que iban a quedar octavos a quedar sextos, como están ahora. Esta es la rivalidad quizás más curiosa. Se prevé una de las series precisamente más imprevisibles de todas, porque el resultado en temporada regular entre un equipo que es tercero y otro que es sexto es de 4-0, pero a favor del que va sexto. Es decir, en los 3 partidos de liga regular, Oklahoma es quien ha ganado. Esto cobra todavía más importancia teniendo en cuenta que Portland no tiene a CJ McCollum, que Portland no tiene a Jusuf Nurkic y que Portland ahora mismo es lo que sea Damian Lillard. Pero precisamente
Damian Lillard no se puede dar por vencido. Portland, hablábamos antes de equipos como Toronto Raptors, que en playoffs se espera mucho de ellos, pero luego no rinden como prometen. Portland lleva 2 años, en los 2 últimos años que ha llegado a playoffs, recibiendo un sweep en primera ronda, recibiendo un saco, 4 derrotas, no ganando ninguno de los encuentros. Y este año que quedan terceros, que prometen tanto, donde Nurkic se enarbola como uno de los grandes pivots de la liga, donde Lillard por fin, tras no congeniar del todo con la Marcus Aldridge, encuentra ese interior que se compenetra bien con él, ese yin y ese yang, pues justo se lesiona, justo pasa esto a final de temporada. Qué palo para los Blazers, donde aparte de Damian Lillard, pues hay que hablar de otros jugadores que por supuesto no brillan tanto, como son Al-Farouq Aminu, un jugador, un fontanero, un enforcer, como quien lo dice. Jugadores de banquillo como Evan Turner, como el propio Seth Curry, el hermano de Stephen, pero que por nombres no hay gran cosa. No obstante, esa adquisición que parecía que no iba a ningún lado, pero le sentó muy bien, procedente de los New York Knicks, como es Enes Kanter, pues ha venido como anillo al dedo, sobre todo con la baja de Jusuf Nurkic, porque ahora sí tienen un pivot titular de cierta garantía, aunque sea un jugador que tienda más a sobreestimar sus números, o sea, sus números no dicen tanto de lo que hace en la pista, pero sigue siendo un pivot capaz de producir sobre todo en ataque, eso es indudable, tanto rebotes en defensa como sobre todo muchos puntos en la pintura. Además, esto cobra un especial sentido teniendo en cuenta que Kanter se enfrenta contra su ex equipo, que son los Oklahoma City Thunder, el equipo donde brilló en cierta manera hace 2 años, sobre todo cuando decidió alinear a la vez a Steven Adams y a Enes Kanter, Billy Donovan, el entrenador, con buenos resultados además. Yo creo que tiene ganas de demostrar Enes Kanter, sobre todo después de esta temporada tan mala que ha tenido en Nueva York, donde los Knicks, que decían que el único jugador que era capaz de salir a jugar para ganar los sentaban porque no querían ganar partidos, y ahora se encuentra en un equipo contender en cierta manera, aunque con esas limitaciones obvias por las lesiones. Veremos qué ocurre, ¿no?, en Portland, porque además lo ha confesado Damian Lillard, se tienen muchas ganas estos dos conjuntos. Esta puede ser una eliminatoria caliente, esta puede ser una de esas eliminatorias donde haya golpes, donde haya cositas que ver, y eso, aunque está fuera de lo que es el juego en general o el buen juego, pues bueno, un poco de picante siempre viene bien. En Oklahoma, por supuesto, esperando el rival perfecto para Damian Lillard, Russell Westbrook, Mr. Triple Doble, otro triple doble promediado esta temporada. Creo que hoy ha empatado, si no me equivoco, a Magic Johnson en triple dobles totales en la liga, que se dice pronto. Qué bestia, qué animal es Westbrook. Y también qué importante es el enfrentamiento entre probablemente dos de los mejores bases de esta liga, uno de los mejores bases anotadores y el mejor asistente, lo queramos o no, de esta temporada, que es Russell Westbrook. Acompañando a Westbrook, Paul George, ese jugador que tras la lesión se ha venido un poco a menos, pero que sigue estando ahí, que ha llegado a su momento, que son los playoffs. Llevaba años tras aquellas grandes series, sobre todo contra Miami en Indiana Pacers, donde tiraba del carro, donde metía canastas decisivas. Llevaba años Paul George donde se decía que no era capaz de rendir en los momentos finales, que dónde estaba aquel Paul George. Este año está demostrando que es capaz de anotar esos tiros que no se le presuponían el año pasado, anotando un triple importante en su penúltimo encuentro. Unos Thunder donde también está, pues ya decíamos, Steven Adams, ese auténtico, ese leñador neozelandés que se pelea en la pintura con quien necesite. Va a ser bonito el duelo contra su ex compañero Enes Kanter, uno de los mejores pivots en cuanto a recursos ofensivos, frente a uno de los jugadores que menos miedo tiene de defender a quien sea necesario. Luego también jugadores como Jerian Grant, el ala pivot, con una temporada bastante decente por su parte.
Tyler Ferguson, jugadores que no destacan tanto. El que más destaca probablemente sea Dennis Schroeder, el base, que suele partir de suplente, aunque en los últimos encuentros lo ha hecho de titular, y Billy Donovan ha intentado bastante que compartan minutos en pista él y Westbrook, que congenien, porque son dos talentazos. Uno es explosividad, velocidad de cara al aro, y Westbrook es pues probablemente también muchísima explosividad, pero por fuerza bruta. Una serie curiosa, Portland-Oklahoma. Creo que va a ser el único, al menos en mi opinión, partido de toda la primera ronda que se lleve el equipo menos favorito o más inferior, al menos en la clasificación. Para mí, 2-4 a favor de Oklahoma City Thunder. Harden trying to get free. Down to 3, down to 2. It's a 3. Good! He got it! Y terminamos yéndonos a Texas, a Houston, donde nos espera James Harden, donde nos esperan sus Houston Rockets, que batallan cuartos con 53 victorias, 29 derrotas, enfrentándose a Utah Jazz, 50 victorias, 32 derrotas. Los Rockets, por supuesto, hablábamos de Harden el otro día y su grandísima temporada de MVP. Si se lo lleva, desde luego que es merecísimo. Si se lo lleva Giannis, pues oye, también la temporada de Giannis ha sido buenísima. Acompañando, por supuesto, a este hombre están, Mike D'Antoni desde el banquillo, también Chris Paul, ese base que se ha recuperado para la causa después de estar lesionado gran parte de la primera mitad de temporada. Clint Capela comenzó los primeros encuentros, luego tuvo una lesión entre medias. Ahora parece que está al 100%, uno de los pivots que más asusta, su tamaño enorme, tanto en altura como en envergadura, ¿no? Tiene unos brazos más largos que un invierno en Juego de Tronos. Y también tenemos gente pues como PJ Tucker, jugadores que parece que no hacen nada, pero son auténticos artífices de lo que son grandes conjuntos. Jugadores que son capaces, pues eso, esperan en la esquina su tirito de 3 abierto, pero luego te liberan con bloqueos, te hacen el trabajo guarro, el trabajo de fontanería que siempre decimos. Vamos a ver estos Rockets, porque yo creo que no se esperaban enfrentarse contra Utah Jazz. Se esperaban algo más asequible, y es que en Utah Jazz probablemente sea un concepto de equipo todo lo contrario, ¿no? a Houston Rockets, porque si tenemos en los Rockets el Harden sistema, en Utah tenemos un esquema muy europeo de juego, muy de buscar al hombre abierto, muy de buscar la mejor opción posible, cero individualidades, aunque de individualidades hay que hablar porque el del equipo se vive, pero el equipo lo forman individuos, y esos individuos tienen que ser buenos, como lo es Donovan Mitchell, gran segunda temporada en la liga la de Mitchell. Vamos a ver en playoffs, tenemos ganas de ver lo que hace Donovan Mitchell, que veremos si parte contra el propio Harden en defensa. No sé qué plan tendrá Utah. Hoy ha salido a la imagen uno de esos documentos fantásticos, otro de tantos que nos da la NBA, terminando el partido de hoy, Utah Jazz contra Clippers, y salía Patrick Beverley explicándole gestualmente, muy explícito, a Jay Crowder, el alero suplente de estos Jazz, cómo defender a Harden. Qué curioso, porque además Beverley le tiene muchas ganas a Harden, y más teniendo en cuenta que es un exjugador de los Houston Rockets. Hablaba, Jay Crowder desde el banquillo, pero por supuesto de los titulares, pues Joe Ingles, el alero australiano, con un rango de tiro también asombroso y una zurda prodigiosa. Ricky Rubio en dirección de juego. A ver Ricky, porque Ricky es un grandísimo defensor y le va a tocar bailar con una de las más feas, probablemente, que es Chris Paul. Y un duelo precioso el que vamos a ver en la pintura entre los pivots, muy similares, defensivamente muy fuertes, que no son capaces de generarse tampoco muchos tiros si no se las dan fáciles, y esos son Clint Capela y Rudy Gobert, el francés. Un duelo que yo creo que se va a llevar Gobert porque tiene más galones, porque ha demostrado más, porque depende algo menos de sus compañeros. Y un partido que me da muchas dudas, creo que se lo va a llevar Houston, creo que Houston va a ganar, por supuesto, igualado a más no poder en liga regular, 2 victorias Houston, 2 Utah,
pero creo que al final va a prevalecer la experiencia de Houston. Creo que Harden encontrará la manera de liderar a su equipo, sea vía puntos, asistencias o las dos cosas, en cuyo caso se pueden dar por perdidos los Jazz. Para mí, la victoria de este último encuentro de primera ronda va a ser un 4-2 a favor de los Houston Rockets. Y terminamos con este bloque, terminamos con el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Esperemos que no hablando de baloncesto, esperemos que con algún otro tipo de tema, cine, lo que caiga. Hace tiempo que quiero hablar de los Oscars y de las películas que he visto. Espero poder hacerlo. Espero que no se me coma el calendario y espero que me dé tiempo para la próxima y la segunda ronda, las semifinales de conferencia, no me pillen, no me coja el toro. Nada más. Un abrazo a todos, gente. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en los siguientes Minutos de la Basura.